Hola hermanas, qué gusto estar otra vez juntas, otra vez reunidas a través de este medio, saber que todas estamos bien, que hemos permanecido guardaditas, pero estamos completas en nuestro pase de lista. Muchas gracias a todas por confirmar que estamos bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro. Ha sido muy gratificante, ha sido lleno de enseñanza, que podamos tener esta enseñanza acerca de Pedro, acerca del sufrimiento y acerca de las cosas que no son fáciles, pero que Dios nos da todo para poder sacarlas adelante. Vamos a orar antes de iniciar esta enseñanza. Señor Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntas. Gracias, Padre, por estos avances tecnológicos que nos permiten acercarnos y que nos permiten, a pesar de las distancias y de las situaciones, estar unas con otras, Señor, pero sobre todo estar contigo. Gracias por tu palabra perfecta y que has guardado fiel, Señor, hasta nuestros días para que podamos tenerlo en nuestras manos y que llegue hasta nosotros, Señor, y no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón y a nuestro actuar. Gracias, Padre, por esta oportunidad y gracias por cada hermana que está viendo este video. Te lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Vimos la semana pasada acerca de el amor, acerca de todo lo que la responsabilidad que lleva nuestra salvación. Vamos a continuar con el capítulo 1, del versículo 22 al 25. Vamos todas en nuestra Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 hasta el 25. Y vamos a leer esta porción. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué nos tiene que enseñar la epístola de Pedro esta semana? Primero, la responsabilidad de la regeneración. El versículo 22 habla acerca del nuevo nacimiento. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La obediencia tiene por fruto la purificación. Hemos obedecido a la verdad que nos mostró que somos pecadoras y de la gracia mostrada por Cristo hacia nosotras, convenciéndonos el Espíritu Santo acerca de nuestra situación. Vamos todos por favor a Juan, capítulo 16 y versículo 8. Juan 16, 8, dice así: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En esta parte del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ya había llegado a todos los cristianos. Nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, ya había sido ascendido al cielo, y como Él cumplió la promesa que hizo de enviarnos el Consolador, Él ya estaba con nosotros. Así que el Espíritu Santo nos ha convencido a cada una de nosotras acerca de pecado, y por eso hemos obedecido al Evangelio y hemos llegado hacia Él. Requerimos de un nuevo nacimiento, ya que la imagen de Dios en el hombre se perdió cuando Adán pecó y fue separado de Dios. Fue la muerte espiritual de Adán. Cuando Adán fue creado, Dios puso en el hombre espíritu. Este es el único medio por el cual el ser humano puede tener contacto con el Espíritu de Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 2 y versículo 7. Génesis 2:7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Al soplar Dios aliento de vida a Adán, lo que puso fue parte del espíritu del hombre, un espíritu diferente al de Dios, por supuesto, pero que es el único canal por el que el Espíritu Santo puede tener contacto con el hombre, el espíritu humano. La muerte espiritual nos impide tener comunión con Dios. Cuando Adán pecó, este vínculo entre el Espíritu de Dios y el espíritu humano fue roto. Por eso es necesario un nuevo nacimiento.
¿Recuerdan en nuestro versículo de la lección 2 de membresía? Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Justamente esta es la muerte que sufrió Adán, la muerte espiritual, y que fue transmitida a cada ser humano a través de la historia. Por eso es necesario un nuevo nacimiento, la regeneración de nuestro espíritu, para que podamos tener nuevamente comunión con Dios. La transformación de las almas de los creyentes por el Evangelio dio como fruto el amor. Esta nueva regeneración, este nuevo ser humano regenerado en su relación con Dios, trajo como finalidad el amor. Hay una pequeña palabrita, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, una pequeña palabrita que es muy importante en la Biblia. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Obedecimos por el Espíritu, y esta palabra es importante, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando ya hemos obedecido a la verdad, tenemos un propósito. Este es el para. Para indica la finalidad o propósito de algo. Nuestro propósito, al haber obedecido mediante el Espíritu al Evangelio, es el amor. Pero no solo el amor, somos llamados al amor fraternal no fingido. Vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 22, versículo 38. Todas en su Biblia, Mateo 22, 38. Dice así: este es el primero y grande mandamiento. Hablando acerca de, vamos a leer del versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y todos los profetas. El amor fue un mandamiento que Jesús dejó, y nosotros, siendo renacidos con un espíritu regenerado, ese es nuestro propósito, el amor. Los creyentes en la diáspora, como ya hemos visto en Pedro, estaban sufriendo no solo carencias, no solo la persecución, estaban sufriendo hasta la muerte, y muertes terribles por creer en el nombre de Cristo y por predicarlo. Estos creyentes cumplían con los dos grandes mandamientos: amaban a Dios y se amaban entre ellos de una forma ferviente. La raíz griega de la palabra ferviente es ektenos, que significa con toda veracidad. Se amaban de veras y de corazón puro, es decir, con una actitud permanente y genuina. Este amor no lo podían tener los romanos, este amor no lo podía tener cualquier otra persona, solamente quienes habían sido regenerados en Cristo. Vamos a ver 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 11 y 14, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Estos cristianos en la diáspora se amaban de veras. ¿Cuánto que aprender de ellos? Y ahora tenemos personas a las que es tan fácil amar, y ese es el común denominador de la mir verdadera. Es tan fácil de amar. Hay otras personas a las que pues hay que trabajarle un poquito para poder amarlas. Hay con quienes hay que batallar para de verdad darles amor. Ya vemos quienes caemos en la categoría de misión imposible. Es casi imposible amarlos. Sin embargo, el amor de Dios y un espíritu regenerado hace que aún los que caemos en este cajón de misión imposible podamos tener el amor de nuestros hermanos y nosotros mismos amar a los demás, amar de veras. Y quien ama de veras no busca dañar, no busca su propio bien, como hemos visto en 1 Corintios 13. Vamos a buscarlo para no confundirnos. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a ver el
Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es el amor nuestro vínculo, es el amor el propósito con el que hemos sido llamadas, y con el amor hacemos muchas cosas, como vemos en Juan. El amor es el principio de la ley y de los profetas. Esa es nuestra misión. Ahora, ya hemos visto que hemos sido regenerados, pero ¿cuáles son los medios para obtener la regeneración? Vamos a leer los versículos 23 al 25 de 1 de Pedro, capítulo 1. Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Siendo renacidos, esa es la primera frase de este versículo 23, siendo renacidos, es decir, un nuevo nacimiento, obra del Espíritu Santo, mediante el cual el alma, muerta en el pecado, es creada de nuevo en Cristo para la justicia. Hemos pasado por este trance, por esta transformación, hemos pasado por esta decisión absoluta de dejar atrás lo que éramos para ser alguien diferente. Vamos a leer Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7. Juan 3, versículo 1 al 7. Conocemos esta historia, alguien que conocía la ley y que no entendía este mensaje. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice el versículo 23, no de simiente corruptible. La simiente corruptible somos nosotros como seres humanos. Todos nos degeneramos, nos cansamos, nos avejentamos y vamos dejando de ser tan fuertes, tan útiles, tan aptos para algunas cosas. Nuestra simiente es corruptible, pero la simiente del Espíritu, esa no cambia, esa no se pierde, esa no pierde fuerza, vigor, constancia. La simiente espiritual es eterna, como lo es Dios. Vamos a ver 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es nuestra regeneración. La persona que éramos antes de conocer a Cristo ya no es la misma que somos ahora. Ese es un gran punto para saber si alguien ha nacido de Dios, de la simiente espiritual. Este cambio se obra por la verdad del Evangelio, como vimos en el versículo anterior, porque hemos tenido obediencia hacia lo que el Espíritu nos mostró. ¿Y qué nos mostró el Espíritu Santo? El Evangelio. Vamos a ver Romanos 1:16, ya no lo sabemos, pero vamos a repasar. Romanos 1:16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.